son la iglesia de Dios. Entonces, la iglesia de Dios mencionada en estas 7 congregaciones locales, muchas gracias. Yo le dije a mi esposa, no me des agua, que ahí siempre el bebé me da, pero el bebé no está, no sé dónde estará, ¿cierto? Él es muy querido. Ah, sí, me dio el micrófono, está atrás, qué peligro. Bueno, quisiera que por favor tengan en cuenta esto. ¿Por qué razón? A veces nos vamos por conceptos y lo que hay que hacer es tomar la Biblia y desarrollarla. ¿Me explico? Para bien de todos nosotros, vuelvo y repito, la iglesia de Dios es la iglesia comprada por la sangre de Cristo. ¿Sí? Las iglesias mencionadas en Apocalipsis son 7 de las diferentes iglesias que habían en Turquía, en Asia Menor. Geográficamente creo que Duancito mencionó algo, yo escuché algo del mensaje y del anterior también, y geográficamente está bien, inclusive de esa, podemos decir de esta congregación que era una ruta comercial de paso a otros pueblos y era muy frecuentada. Hoy en día esa iglesia local persevera. En el contexto, cuando fue llevado Juan, el anciano Juan, a esa isla, lo llevaron de Éfeso, él era uno de los ancianos ahí, un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, Juan, el apóstol Juan, fue llevado porque Dios quiso que fuera allá, ¿sí? Y él fue el que recibió la última visión de todo Apocalipsis. Y este hermano Juan da testimonio de estas iglesias. La iglesia de Filadelfia hasta el día de hoy, 2000 años después, todavía está. Inclusive hombres de Dios que han visitado el lugar en Turquía, la iglesia se llama, no sé cómo pronunciarlo, A-W-L-A-H-C-H-R, la ciudad de Dios significa. Yo no sé ni bien el castellano, porque cuando fui a instituto me dieron vaya a estudiar castellano. Quería estudiar griego, nunca estudié, pero sé que puedo llegar al griego por lo que hombres de Dios han estudiado y puedo apuntalarme en eso, ¿no? Entonces, quiero que quede claro, hermanos queridos, que estas 7 iglesias son iglesias literales de ese entonces, con características diferentes. Tanto así que si vamos a mirar, nosotros no tenemos que hacerlo, Dios sí lo hace. La iglesia en La Serena, la iglesia en Suba, la iglesia en Argentina, en no sé qué lugar, tantas que hay congregaciones de Europa, tienen características diferentes. ¿Qué pasa? Estas verdades escritas acá van a apuntar a ciertas necesidades de la iglesia local. Así que hoy en día con toda seguridad Dios va a hablar a la iglesia de La Serena de algunas de pronto falencias o virtudes para animarnos. De cada iglesia podemos tomar cosas y que van a identificarse en la iglesia local del lugar. ¿Me están siguiendo o no? Entonces tomemos las escrituras, hagamos una exégesis, que es tomar las palabras, mirar y luego sí poder desarrollar el tema. Eso es lo que Dios quiere. Y vamos a hablar acerca de la iglesia de Filadelfia. Qué tremendo, me mueve el corazón y a ustedes también saber que ese testimonio en el día de hoy todavía está. Cuando fue escrita esta carta, por la historia, se puede calcular que esas congregaciones más o menos estaban cerca de 40 años. Mirando hacia atrás, cuando este hermano fue llevado a esa isla, de una manera que él no estaba buscándolo, es el ministerio de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, donde después muchos de ellos fueron perseguidos, fueron a ese lugar y a otros lugares, y muchos de los judíos fueron los que participaron en el inicio de la iglesia. El comienzo de la iglesia fue solo judíos, Hechos capítulo 2, después Pedro estaba maravillado de que también los gentiles, a través de una revelación de Dios en un lienzo que ya hemos estudiado el tema, que también los gentiles somos parte de la iglesia de Dios. Pero damos gracias a Dios por Pablo, quien fue a ese lugar con otros hermanos, y esos hermanos dieron su vida para dar un testimonio. ¿Sí? Es más, los apóstoles hoy en día no existen. ¿Qué sucede? Nosotros estamos en un lugar, en una congregación local, no es que me hay situaciones de trabajo o por algún llamado especial puede uno irse a otro lugar.
pero no es que yo voy a hacer algo allá. He visto hermanos que dicen, no, es que yo me quiero ir a servir a tal país, y no hacen nada donde están. ¿A qué va a ir a otro país? ¿A lo mismo? ¿A no hacer nada? ¿Sí me explico? Entonces, ustedes y yo pensemos dónde nos puso Dios y seamos fieles. Ahora, si Dios en su gran conocimiento quiere llevarlo a uno a otro lugar, amén. Y si no, ahí es el lugar de la misión. Misión significa hacer la voluntad de Él. Esa es la misión, predicar a Cristo. El lugar, la palabra misionero se ha también distorsionado. Misionero es el que cumple la misión y predicar el evangelio y discipular personas. Entonces usted puede ser misionero en el lugar, en el barrio donde nació, porque cumple la misión. ¿Me explico? No misioneros como nos enseñan equivocadamente, yo no quiero estar, pero sí tengo que instruir a la iglesia. Misionero es aquel que hace la voluntad de Dios donde Dios lo pone. No es que la iglesia de La Serena, entonces ahora sí es misionero porque se va de la iglesia de La Serena a Perú, a una iglesia local. Sí, puede ser, sí, va a cumplir la misión. Pero usted aquí en La Serena, si nació en este barrio, como el bebé que estaba atrás mío, que por acá cerca, él puede ser un misionero de la iglesia en Serena, porque cumple la misión. ¿La misión cuál es? Predicar el evangelio y discipular personas. ¿Está claro eso? Quiero dar claridad para no desviarnos de ninguna manera en eso. Y me gozo, como les decía, de saber que esa iglesia local hoy en día está. La iglesia más débil de todas las 7 iglesias mencionadas. ¿Por qué? Porque estaba basada en el poder de Dios y no la fuerza de ellos. Pero eso lo vamos a ver en detalle. Vamos a ver una introducción pequeña. Vamos a mirar Isaías capítulo 6. A ver, yo no sé si tomar esto o salteármelo. No, vamos a Apocalipsis capítulo 1. Me va a demorar un poquito, ¿no importa? Bueno, siempre me paso, así que me van a perdonar. Pero pues, prepárense mentalmente, ¿no? Duvalcito dijo que 1 hora se iba a demorar. Yo me voy a demorar de pronto un poquito más, ¿sí? Pero gracias a Dios que están acostumbrados. Hay personas que a la media hora ya están, pero... Y una vez un señor se enojó allá en Suba, pero es que teníamos el almuerzo, le dije, pues váyase, hermano. Y ahora es de los que se queda de último. Es cuestión de enseñarnos a tomar tiempo para la palabra. Apocalipsis capítulo 1, antes de orar, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quién? Sus siervos. Ya hemos estudiado lo que significa siervo, ¿no? Un siervo es aquella persona que ama a Dios. Es un hombre que está dispuesto hasta el final de su vida a servir al Señor. Y lo hace voluntariamente, no por dinero. Porque es que hay siervos, entre comillas, que están sustentados. Yo me acuerdo que Dudancito, los chicos me dijeron de alguien que quiso estar acá, y no, que si le pagaban tanto y que si no los demandaban, dije, ya, por favor. No, un siervo es porque, así como los hermanos que están acá, lo hacen por amor. Nadie los está sustentando. Eso marca mucho. No quiere decir que no se sustente, el obrero es digno de su salario, ¿no? Pero un siervo lo hace voluntariamente. Ahora, el obrero es digno de su salario. Pero no es que yo entonces tengo esta profesión, soy misionero y voy a ganar tanto. No, eso no es. Algunos han sido sustentados, son dignos siervos de Dios. Uno de ellos es mi hijo Sergio, está sustentado por la iglesia en este momento, o años atrás no. Yo nunca fui sustentado. ¿Me explico? Depende de las circunstancias que se den. Cuando comenzamos allá éramos poquitos, yo trabajaba y aportaba también como los otros hermanos, un poquito más si podía, pero eran circunstancias que Dios quiso en ese momento. ¿Me explico? Entonces no tenemos que medir las cosas de esa manera. Entonces dice que esto lo manifestó ¿a quién? A sus siervos, a sus siervos. Ahora, lo antónimo a siervo, lo contrario a siervo, ¿qué es? ¿Qué viene a su mente? Hay ejemplos en la Biblia, hay uno, por lo menos. Lo diferente o lo contrario. Un déspota. Un siervo de Dios es humilde, un siervo de Dios es dispuesto a participar en la obra, no quiere figurar, no quiere brillar, ¿sí? Y hay un hombre, un personaje que voy a mencionar, está en Tercera de Juan, que es un solo capítulo, versículo 9, si lo quieren buscar. Le gustaba el primer lugar, le gustaba que lo estuvieran viendo. Este hombre no recibía a los hermanos. Hay hermanos así dictatoriales, no, este hermano no,
Hay cosas que sí hay que tratar en la iglesia y tal persona no puede estar porque anda en pecado deliberado, etcétera, es diferente. No, él no quería recibir a los hermanos. Parloteaba con palabras malignas, ¿sí? Y expulsa a los hermanos. Ahora, la iglesia sí puede expulsar hermanos que andan, ¿qué? En pecado, si no se arrepienten. Si se arrepienten, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar en la restauración, que Dios va a hacer a través de su palabra. Entonces, aquí está escrito, ¿a quién? A siervos, siervos de Dios. Y comencemos el estudio, antes de orar, ¿usted qué tipo de corazón tiene para Dios? ¿Usted tiene un corazón de esa manera inclinado a Dios, como un siervo? Y si no es así, ¿qué tiene que cambiar? ¿Qué actitud debe tener frente a Dios? Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque me permites a mí, indigno, pecador, limpiado con la sangre de Cristo, pararme acá, abrir ese libro precioso, eterno, y explicarlo guiado por el Espíritu Santo. Te ruego que me guíes, que guíes el corazón de cada hermano amado, para que la iglesia sea edificada y para que tu nombre sea puesto en alto. Te damos gracias en el nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Ahora, versículo 2. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Recuerdan ustedes primera de Juan capítulo 1? El mismo apóstol dice lo que era desde el principio, lo que hemos contemplado con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos, tocante a ¿qué? Al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué es lo que está diciendo Juan ahí? Yo personalmente, dice Juan, estuve con el Señor de gloria, palpé, lo toqué, lo vi hablar a ese Señor de gloria, ¿sí? Y dice, bienaventurado, versículo 3, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y ya, y guardan. A veces nosotros nos alegramos, nos ponemos eufóricos de leer las grandezas de Dios, de su palabra, pero cuando nos toque obedecerlo, Dios se agrada más de los sacrificios si nosotros lo obedecemos. O sea, Dios se agrada la obediencia. Y dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. ¿Sí? Ahora, como les decía, son aproximadamente 40 años esas congregaciones que escribe el apóstol acá. Y quiero mirar otro texto en el versículo 4, la primera parte. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, de las que Dios guió, porque habían más, gracia y paz a vosotros, ¿de quién? Del que es, tiempo presente continuo, que era, y que ha de venir. Miren Juan capítulo 14, no lo tenía aquí pero vino a mi mente, por eso me va a demorar más un poquito. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, os lo hubiera dicho. Dice el versículo 2, voy pues. Ahora cuando dice muchas moradas habla de residencia. Dice así, yo lo hubiera dicho, yo voy pues a preparar, o sea, proveer lugar para vosotros. Pone un punto en el espacio, en el tercer cielo. Dios está preparando en este momento el ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo, quien es Dios. Son dos cosas. Primero, Él intercede al estar a la diestra del Padre, habla del lugar de intercesión, Él intercede por la iglesia delante del Padre. Viene Satanás a acusarlo a usted porque hizo algo mal. El Señor Jesucristo, lo estoy haciendo gráfico, va a decir, no, yo ya morí por el hermano, por esta persona. No hay manera porque Él intercede por nosotros, pero también está preparando lugar para nosotros. Dos cosas que hace el Señor Jesucristo. Él está preparando lugar
moradas eternas para nosotros. Nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. Esa es nuestra ciudadanía. Y si no tuviéramos esa esperanza, ¿cómo sería cuando estemos pasando por dificultades acá, no? Dice, además el texto, estamos en el versículo Juan, capítulo 14, dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, eso es lo más espectacular del cielo. Vamos a estar con el Señor, lo vamos a ver cara a cara. Hay un himno que dice cara a cara, espero verle. Cara a cara, en plena gloria. Espectacular, hermanos. Eso es lo que le espera a la iglesia. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Versículo 6. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Dice el texto. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso dice la palabra de Dios. El único camino es Cristo. A través de una relación, por medio de la fe, entramos a disfrutar de las promesas de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Vamos a ver aquí Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, la parte A que les estaba diciendo. Dice, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir. ¿Sí? Ahora, Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Estamos en la introducción. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice el texto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, o sea que es compasivo, es la idea de la palabra misericordia, y Dios de toda consolación, Él nos conforta, nos consuela. 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? Para que usted y yo hagamos lo mismo con otros, porque de la manera que abundan, o sea, aumentan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y la palabra abunda aquí significa en exceso y aumenta la consolación en exceso. Ahora, ¿en qué condición estaba Juan cuando recibió la revelación de Dios? Dice el texto que leímos que Dios ha manifestado a ¿quiénes? A sus siervos, hombres que estaban entregando su vida al Señor, hombres que amaban a Dios. Y en el versículo 10 menciona algo interesante. Yo estaba ¿en qué? En el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Todos los días, pero el día del Señor que se conoce, el domingo. El día del Señor es el tiempo de la cena del Señor. Y hay un montón de pasajes que podemos ver para ver el día del Señor. En este texto habla, yo estaba en el Espíritu con E mayúscula. ¿Qué significa eso? ¿En qué condición estaba él? Sabemos que estaba en soledad, que estaba exiliado, que lo llevaron a la isla de Éfeso, pero él estaba ¿qué? En el Espíritu. Él estaba en el Espíritu. Ahora, ¿qué significa estar en el Espíritu? Estar en plena comunión con Dios. A veces nosotros buscamos la presencia de Dios, vamos a orar y tenemos muchas peticiones, pero estar en el Espíritu significa, como dice otro texto que vamos a ver, vive Jehová en cuya presencia estoy. Presencia estoy significa que estoy íntimamente ligado con el Señor. Y entonces cuando usted esté íntimamente ligado con el Señor, no solamente, y sí lo podemos hacer, y vaya que sí lo podemos hacer, podemos clamar a Él, pedir a Él, y Él nos va a dar, si es su voluntad. Pero también le podemos decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? ¿Y saben qué brotaría del corazón de Dios? Vayan y prediquen el Evangelio. Yo morí en la cruz
derramé mi sangre, el Señor, hablando como el Señor, lo que más deseo y lo que más desea Dios es que usted y yo prediquemos el Evangelio. Y si decimos que estamos en la presencia de Dios, tiene que haber un peso en nuestro corazón para predicar el Evangelio. Estar en la presencia de Dios es eso, estar en armonía con Dios. Pero muchas veces nosotros solamente buscamos a Dios y no está mal, está bien porque somos débiles y eso habla de dependencia. En Santiago capítulo 4:2 dice, y ustedes no recibís porque no piden, no pedís, dice el texto. No, nosotros sí podemos pedir y a Dios le agrada que le pidamos, pero ¿estamos dispuestos a cumplir su voluntad? El deseo más íntimo del corazón de Dios, de tal manera que el Padre envió a su Hijo para que Él anulara el acta de los decretos que nos era contraria y con su sangre limpió nuestros pecados. El deseo del corazón de Dios es que prediquemos el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que más desea Dios. Ahora, hay un pasaje en Primera de Reyes 17. Vamos a Primera de Reyes, me adelanté un poquito, lo expliqué, pero lo voy a leer para que vean ustedes ahí algo de lo que estoy explicando. Primera de Reyes. Ya se me olvidó dónde queda. Capítulo 17, versículo 1. Dice ahí, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Recuerdan ustedes cuando él se presentó a este rey impío y Dios manifestó que no iba a llover por un tiempo y después el mismo Elías oró para que lloviera, etcétera, ¿no? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Pero ¿usted está en la presencia de Dios para escucharle? Es lo que quiero remarcar hoy, porque sabemos esa historia, no la voy ni a leer siquiera. ¿Estamos en la presencia de Dios para escuchar lo que Él quiere? Yo soy padre de 4 hijos. La característica normal de los hijos es que ellos quieren de los padres algo y está bien. Pero ¿cuántos hijos buscan a los padres para preguntar, padre o papá, mamá, en el caso de la mamá, ¿tú qué quieres que haga yo por ti? Casi no se ve eso. Ahora, en nosotros los creyentes muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Y es bueno que nosotros nos preguntemos, ¿estamos cerca a Dios para escucharle a Él? ¿O solo para que Él nos escuche? Debemos nosotros estar cerca para escuchar, ¿para qué es lo que realmente quiere Dios de nuestra vida? Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Vamos a ver algo más en cuanto a esto. Éxodo 33, versículo 13. Dice, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, es Moisés en medio de la presencia de Dios. Dice, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo. Ahora, cuando estamos en la presencia de Dios, que significa comunión, intimidad, relación cercana, habrá descanso. Dice el texto, y él dijo, ¿quién dijo eso? Dios. Mi presencia irá contigo y te hará ¿qué? Descanso. Te hará descanso. La presencia de Dios debe dar descanso. Moisés sufrió muchísimo como siervo de Dios, pero la presencia de Dios estaba con Moisés. Dios estaba con Moisés. Es más, ¿recuerdan ustedes todo lo que sufrió José? Tanto que sus hermanos al final, murió el papá de todo lo que pasó, sabemos la historia, y dijimos, vamos a decirle que mi papá antes de morir dijo que los perdonara, y ya José los había perdonado. Él no podía andar con amargura, no sé cuántos años duró así, con esa amargura y haber sido utilizado por Dios. Él los perdonó desde el comienzo. ¿Sí? Ahora, cuando él se acercó ahí en ese texto y los hermanos le decían que los perdonara, él se largó a llorar y los consoló. Los consoló. Ustedes pensaron mal contra mí, pero ¿qué? Dios lo encaminó para bien. Cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios, las circunstancias no tienen el peso que normalmente tiene una persona, porque Dios tiene el control. Cuando una persona está en la presencia de Dios, sabe y tiene la convicción que Dios tiene el control. Y Juan estaba en el Espíritu.
Juan estaba en armonía con Dios, y Moisés también aquí en ese texto, y Elías en el otro texto que mencioné. Y dice, Éxodo 33, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, por favor. ¿Qué sería de nosotros sin la presencia de Dios, sin relación cercana con Dios, sin comunión con Dios? Lo que más debemos desear nosotros es estar en la presencia de Dios, para escuchar a Dios, no solamente para hablarle a Él, también escucharlo. Y dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Qué propuesta tan bonita de este hombre, ¿no? Si tu presencia no va a estar conmigo, no nos saques de este lugar. Mi seguridad está en mi comunión contigo. Cuando Dios vio a ese siervo, Juan y otros hermanos, ¿qué dice la Escritura? ¿Estaba qué? En el Espíritu. Estaba en armonía con Dios. ¿Cómo está su vida hoy, mi querido? ¿Cómo está usted andando en su vida? ¿Vive una vida de confesión? Ya sabemos que somos pecadores. ¿Andamos conforme a su voluntad? Es algo que cada uno de nosotros debe saber, ¿cierto? Ahora, en el capítulo 1, en el versículo 17, salteando un poquito, este capítulo 1 es indispensable pasar un pantallazo al menos. Es la presentación de Cristo glorificado. No Cristo en humildad cuando vino a este mundo, manso y humilde de corazón. No, ya Cristo glorificado. Aquí Juan, el anciano, ve la revelación que Dios iba a dar a las iglesias y todo lo que viene después. ¿A quién? A Cristo glorificado. Cristo en gloria. Y miren lo que dice el 17, 1:17. Cuando le vi a Cristo glorificado, Juan nos cuenta su experiencia. Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. O sea, el eterno Dios que no tiene ni comienzo ni final. Una de las características de Dios que es eterno, no fue creado. Él existe por sí mismo y ha existido siempre y existirá siempre. Yo recuerdo, y lo mencioné aquí alguna vez, de este hombre que no volví a verlo nunca más, el Pirri. Cuando el Pirri estaba hablando, es un periodista que tiene conocimiento de muchas cosas, cuando se refirió al Señor y dijo, ese man, es que el solo decirlo me da, y yo cambié de canal, dije, nunca más voy a volver a escuchar a este impío. ¿Cómo se refiere a mi Dios? Como ese man. ¿Saben? Cuando Juan escuchó la voz de Dios, tuvo un encuentro con Dios, estaba en el Espíritu, cayó como muerto al ver a Cristo glorificado. Dios es digno de suprema alabanza. No es cualquier persona, es Dios mismo, el eterno, el magnífico, el todopoderoso Dios. Y aquí en este texto puedo decir, en el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, rendido en adoración, humillación, exaltación y temor frente a Dios. Esa es la actitud que debemos tener frente a Él. Ahora el Señor tiene la iniciativa, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, porque Él resucitó y estuve muerto. Él pasó, aunque no experimentó en su muerte, no corrupción. No hubo corrupción como todos los que mueren. Lázaro a los 4 días ya de día. El Señor no vio corrupción. El que estuve muerto, mas he aquí que vivo por las edades, por los siglos de los siglos. Amén, así sea. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora hago alusión a esta palabra, la llave de las muertes, la muerte y el Hades. Debemos reverenciar al Altísimo, al Altísimo. Y nos debemos enojar si hablan de otra manera del Altísimo. Aunque sean impíos, nosotros debemos dar testimonio de nuestra fe en el Altísimo, el Eterno, el sublime, el único digno de adoración.
Y por eso la iglesia es la iglesia del Señor. Vamos a ver capítulo 3 ahora sí, versículo 7. Y vamos a ver, y todas las 7 iglesias comienza con los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Y comienza, escribe al ángel de la iglesia. Ya Duancito lo explicó, Eddie lo explicó. La palabra ángel, ¿qué significa? Mensajero. Hay personas dentro de la iglesia que son los responsables para que la iglesia no se desvíe, para que la iglesia crezca, y son hombres que agonizan por la iglesia. Hay testimonios de congregaciones locales que han desaparecido porque no ha habido mensajeros, ancianos o pastores que se jueguen por la verdad. Algunos se han ido por dinero, otros por pecados, y eso es algo que hay un peligro. Dios pone hombres y mujeres, en este caso hombres fieles, para jugarse por la iglesia. Y está escrito a los mensajeros, a los pastores, la responsabilidad. Yo tengo uno de mis amigos muy queridos, yo lo conté alguna vez acá, estudiamos juntos, es peruano. Él tomó una posición hipercalvinista, desvió toda la iglesia. Después Dios trató con él, no sé más de él, tuvimos una charla, él me ofreció que teníamos un ministerio acá, le dije, pero teníamos un sustento espectacular, le dije, no, pero compra la verdad y no la vendas. Y empecé a preguntar y se había desviado. Nidia lo conoce, a Martín, ¿sí? Un hombre conocedor de la Biblia. Ahora, ¿por qué lo hizo? No sé, yo no voy a juzgar eso. Pero si Duan, Eddie, Jaime se llegan a desviar, toda la iglesia se puede desviar. Toda la iglesia se puede desviar. Hay casos que no, o se van. Por eso Dios pide cuentas ¿a quién? A los mensajeros, a los ancianos, a los pastores. Deben agonizar por la iglesia. Todos tenemos falencias. Yo he enseñado cosas equivocadas y lo he aclarado en púlpito en Suba. Aún en Argentina cuando comencé, yo hablaba de los dones, por ejemplo, y yo decía que yo tenía el don de pastor, y tengo un corazón de pastor, pero el don de pastor no existe. ¿Me explico? Lo estudié, lo aprendí y enseñé que yo estaba enseñando algo equivocado. ¿Me explico? ¿Podemos equivocarnos en cosas? Sí. Tenemos que estudiar muchísimo para poder enseñar a la iglesia. Y tenemos que ser honestos de reconocer si nos hemos equivocado en algo o no. Ahora, la doctrina básica, ¿quién se va a equivocar? La salvación por fe, no, eso no puede ser, o si no, no sería la iglesia de Dios. Pero sí uno puede tener errores en su enseñanza y Dios no va a juzgarlo a uno si uno es honesto. Y los hombres de Dios que pongan la iglesia son para eso, para defender, cuidar de la grey. ¿Sí? Y dice el texto, escriba al ángel de la iglesia. ¿A quién está escrito? Al ángel, al mensajero, a los responsables de la grey. Las ovejas, ustedes han visto, es la ilustración, las ovejas son fáciles de engañar. Las ovejas las pueden llevar de aquí para allá y ni saben. Pero los hombres de Dios que estudian la Biblia y profundizan en ella conforme a la posibilidad que tienen, algunos trabajan secularmente como lo hice yo durante muchos años y tuve que trasnochar estudiando, son responsables. Y la iglesia puede tener descanso cuando hay hombres de Dios que estudian la Biblia y que enseñan la Biblia, si se equivocan reconocen y continúan. ¿Me explico o no? Ahora dice aquí, esto dice el ángel de la iglesia en Filadelfia, y la iglesia en los diferentes lugares es la reunión de los creyentes, no es esta propiedad, este es la casa o el local o como quieran llamarlo, donde la iglesia se reúne. ¿Sí? Esto dice el santo, ¿qué significa santo? Apartado, pero aquí tiene otra connotación, único. Ahora, miren, vamos a ver Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, creo que tenemos claro esto, voy a tratar de acelerar un poquito esta parte. Isaías capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 3 veces santo, ¿sí? Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena ¿de qué?
de su gloria. Versículo 5, saltamos. Entonces dije, ¡ay de mí! ¿Quién dice eso? Isaías. No está con H. Es una expresión de que, ¡ay de mí! Dice Isaías, ¿que soy qué? ¿Y por qué razón? Porque yo siendo inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora, la palabra santidad significa apartado, significa perfección moral. Ahora, hay una exhortación que Pablo hace: sed santos, así como yo soy santo, dice el Señor. Seamos santos, apartados. Pero nosotros no somos impecables. Usted y yo fracasamos todos los días en algo. Yo creo que todos los días, es mi experiencia, no sé la suya. Todos los días fracasamos en algo. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir y pedir perdón al Señor. Dios es impecable, es eternamente santo. Es más, es lo opuesto al pecado. Si algo está lejos del pecado es la santidad. Dios es eternamente santo, eso se llama impecabilidad. No puede pecar porque en su esencia Él es santo. Pero también la idea es que es único, es el único impecable. Dios es único. Cuando dice aquí en el texto, el santo, está hablando del apartado impecable único. Isaías 44, por favor, versículo 6. Isaías 44, que tiene que ver con la santidad de Dios y el concepto que estoy dando que está en las Escrituras. Isaías capítulo 44, versículos 6 y 7, dice el texto: ¿y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Habla de, perdón, ¿qué dices? El versículo 6. Así dice Jehová, menos mal que vino mi esposa. Ustedes no se atreven a decirme, mire, está equivocado. Lea el pasaje que dijo. Isaías, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy ¿qué? Y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Lo demás son dioses con D minúscula, y aquí se refiere a la santidad de Dios, el único, como dice el texto en las epístolas, y sabio Dios, único, es santo, y nadie más es santo. En ese sentido, ¿me explico? Nosotros somos llamados a ser santos, pero fracasamos en nuestra santidad muchas veces. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20, dice el texto: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es la vida eterna y el verdadero Dios, único, absoluta santidad. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 27. Hechos capítulo 2, versículo 27. Dice el texto: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo, único, perfecto moralmente, sin pecado, impecable, hago todas esas que ya lo explicamos, dice versículo 27, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué? Porque Él es santo y único, porque es Dios. ¿Me están siguiendo, sí? Bueno, ahora sigue el siguiente atributo de Dios, el que tiene la llave, el verdadero. El verdadero. La palabra verdadero es el ideal divino, veraz y genuino. Primera de Juan, nuevamente, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es ¿qué? Verdadero. Y estamos en el verdadero, mis queridos, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es el único veraz,
El ideal divino es Dios, genuino, eso es lo que significa. Seguimos, segundo atributo de Dios presentado aquí, el que tiene la llave de David. Ahora, hay un texto en Isaías, lo leen mejor por tiempo. Hay un hombre, Eliakim, que reemplaza a otro hombre impío. Eliakim fue puesto por Dios, quien por juicio sobre ese rey, pusieron a Eliakim. Él llevaba en los hombros, mostrando autoridad sobre las posesiones, llevando la llave, ¿cierto? Ustedes léanlo por tiempo. Solamente quiero tomarlo como referencia. Muchos escritores hablan de este pasaje, ¿sí? De la llave. ¿Para qué sirve la llave? Así pensando nosotros. Para abrir o para cerrar. Hoy le pregunté a mi esposa, ¿cerraste? Porque iban a ir varias personas por allá, ¿no? Y se llevan los millones que tenemos ahí guardados. ¿Sí? Ahora él se ríe y dice, ¿cuáles millones? Ahora, el Señor Jesucristo tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, es el único que tiene acceso a abrir o a cerrar. ¿Sí? Dice el texto, leámoslo. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos a mirar Romanos capítulo 1. El texto que le di, léanlo después, por favor, porque me pongo a explicarlo y me demoro más tiempo. Isaías 22, del 22 al 24. Aquí vemos el juicio de Dios contra un rey. Dios puso a un hombre llamado Eliakim, que llevaba en los hombros, ¿sí?, mostrando autoridad sobre las posesiones, esa llave, la llave de la entrada. Pero no voy a explicar más, lean el contexto. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 3. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje, la descendencia de David, según la carne, o sea, la llave de David. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, que es la iglesia glorificada, miren, lo primero que Juan recibe es la revelación de Cristo glorificado, capítulo 1. Después, los siguientes 2 capítulos, lo que eran el diagnóstico de 7 iglesias de Asia Menor, Turquía, habían más. Y luego comienza profecía, cosas que no se han cumplido hoy en día. Lo que era, lo que es y lo que ha de venir. Creo que ya lo explicaron a alguien, ¿cierto? Creo, me pareció escucharlo. No me da la memoria, pero no voy a tomar tiempo en esto. Ahora, vamos a ver el pasaje que les dije cuál era. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi en medio de un trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Aquí estamos hablando del futuro, algo que va a suceder. La palabra ancianos hace referencia a la iglesia, pero ya glorificada. Hay un evento que menciona aquí el pasaje que vamos a estudiar, donde la iglesia va a ser trasladada, se llama el arrebatamiento, y luego vamos a estar con el Señor. Para siempre, dice. Entonces aquí habla de los ancianos, que es la iglesia glorificada. Estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos. No voy a hablar de profecías ahora porque no haría el tiempo. Sería bueno después leerlos y estudiarlos. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis 1, 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pies... No, ese no es el pasaje. Es uno, sí, ese no es. Gracias. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la muerte y del Hades. Quiero mencionar algo. Hay 2 lugares. No hay purgatorio, ¿no? La Biblia no habla de purgatorio. Hay 2 lugares. Uno de esos lugares está destinado en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 en adelante, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los hechiceros, y hay una lista, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es la experiencia de la persona en el espíritu, estar sufriendo conscientemente por la eternidad. ¿Sí? ¿Y quién tiene las llaves para eso? Porque a veces se presentan la idea de que Satanás es el rey del infierno. No,
Satanás va a ser lanzado, después de va a estar 1000 años guardado, luego por un poco de tiempo, estoy hablando de profecías, ¿no? Es suelto en su ministerio de iniquidad, después es juzgado y lanzado con la bestia, el falso profeta y demás, al lago de fuego ardiente por la eternidad. Es uno de los condenados. Él selló su condenación cuando era un querubín protector, quiso ser igual a Dios, se sublevó contra Dios, quiso ser adorado con Dios, quería reinar sobre los ángeles y sobre la tierra. Y selló su condenación. Pero también todos los que no han creído en Cristo, desde Génesis capítulo 1, el primero es Caín, mencionado, que era el maligno, dice la Biblia, mató a su hermano Abel por envidia. Y de ahí en adelante, los que no creyeron en el método de Dios, que es la sangre, en el Antiguo Testamento eran sacrificios de animales para que fueran cubiertos sus pecados, que ya hemos explicado, en Hebreos lo dice, y luego a través de Cristo, y el sacrificio de Cristo perdona a todos los del Antiguo Testamento que creyeron en esos sacrificios, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y posterior a eso, cuando ya comenzó la iglesia, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre ¿qué? A los santificados, tanto la iglesia como los antiguos, los del Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 1. Abel ofreció, dice en Hebreos, más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Derramó la sangre de un animal inocente como Dios lo pidió. Es una mención, espero no confundirlos. Aquí hemos enseñado algo de eso en Romanos y en Hebreos se ha mencionado. Pero tengo que mencionar cómo Dios tiene las llaves de ¿qué? De ese lugar de tormento. Pero también las llaves de ¿qué? Del cielo. Nadie puede entrar y nadie puede salir de ese lugar. Dios es el que tiene las llaves, el único. ¿Sí? Y vamos a ver en Lucas capítulo 14 un poquito de ese tema. Lucas capítulo 14. Vamos a ver versículo 15 en adelante. Lucas capítulo 14, 15. Parábola de la gran cena. Las parábolas Dios las diseñó ¿por qué razón? ¿Recuerdan ustedes que lo explicó? ¿Perdón? Miren, los que no habían creído en Cristo, esos judaizantes sobre todo lo cuestionaban de Dios. Entonces Dios comenzó a hablar por parábolas para que solamente entendieran quiénes, los que seguían a Dios de corazón. Y los demás quedaban perdidos. Puede ser que alguno de ustedes estoy enseñando y no entiende nada. Evalúese si es que el problema es mío o es suyo. ¿Me explico? O de pronto Dios no le está hablando, porque tiene un corazón totalmente alejado. Y por parábola significa que Dios le estaba hablando al pueblo, el Señor Jesucristo en su ministerio acá, y habían unos que no entendían, porque sus obras eran malas, porque no tenían corazón para escuchar, pero los apóstoles sí entendían, los que le seguían sí entendían. Entonces, una mención nada más, acá hay una parábola, y vamos a ver en capítulo 14, versículo 15 en adelante. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Es una parábola. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron ¿qué? A excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. No fue. Otro: he comprado 5 llantas de bueyes y voy a prepararlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no debo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles y la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, y trae acá a los pobres. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y han entrado, siguen llegando, pero hay todavía lugar. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Los judíos, los judaizantes, rechazaron a Cristo, pero los gentiles, en su mayoría, algunos judíos, hemos creído en Cristo. Y dice: y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Versículo 23, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados. ¿Saben lo que son los vallados, no? ¿Y qué? Fuérzalos.
a entrar. Esto está bueno para los hipercalvinistas que enseñan que Dios escogió a unos y a otros no. Miren, Dios quiere que nosotros estemos predicando el Evangelio y que insistamos con el Evangelio a los perdidos. Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos que fueron convidados gustará mi cena. A lo suyo vino, Juan capítulo 1 versículo 14, a lo suyo, a reinar, una promesa, eso quedó pospuesto. Y los suyos, los judíos en general como nación, empezando su liderazgo, no lo recibieron. Y la salvación llegó a los gentiles, pero también los primeros convertidos, vuelvo y repito, Hechos capítulo 2, fueron más de 3,000 judíos. Y ellos fueron los que llevaron la palabra de Dios. Y en Romanos, ya que hemos estudiado versículo por versículo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dios no ha desechado a Israel. Pero entonces esta parábola muestra justamente que Dios es el que tiene las llaves para la vida eterna. Jesucristo es el camino, la verdad y nadie va al cielo si no es por quién. Por Cristo. Es el singular camino. No hay otro camino al cielo. Hay más de 4,000 religiones en el mundo. Hay religiones cristianas que no son salvas. Hay religiones que la más grande es la musulmana. Son millones de millones. Ninguno es salvo. Todos ellos se apuntan a ¿qué? ¿Cómo llegar al cielo por mérito propio? Nadie puede llegar al cielo por mérito propio. Solamente a través del sacrificio de Cristo por medio de la fe en su sangre, dice la Biblia. Espero que estemos siguiendo lo que estoy leyendo. Juan capítulo 10, seguimos, Juan capítulo 10, versículo 1, o desde el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ¿qué? Ahora, el que pretenda ser salvo sin entrar por la puerta ¿quién es? Cristo, no puede ser salvo. Se metió por la ventana, no es salvo. Hay otra parábola que no voy a leer, donde dice, y tú, la vestimenta, no, nosotros le dimos una vestimenta a todos acá, y tú no tienes la vestimenta, tú no eres salvo, tú no eres de acá. ¿Sí? Seguimos, versículo 2. Mas el que entra por la puerta del pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas el extraño no seguirá, sino huirá de él porque no conoce la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo, alegoría Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Seguimos, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, ¿qué significa? Ciertísimamente, está dando énfasis, de cierto, ciertísimamente. Dice el texto, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién está hablando? Cristo. Cristo es la puerta al cielo. Él tiene las llaves, nadie más tiene las llaves. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será ¿qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Está aprendiendo como una oveja. Nosotros somos las ovejas de él. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Qué es Satanás? Nuestro enemigo. El enemigo de nuestras almas, dice la Escritura. Yo he venido para que tengan vida, pero no solamente que tengan vida, sino que la tengan ¿en qué? En abundancia. Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Está hablando de la cruz, antes de la cruz. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Esto es bueno, una aplicación, aquí hablando del Señor Jesucristo, una aplicación es aquellos hombres de Dios que aman la iglesia, aman las ovejas, se juega por ellas, agoniza por ellas. Los hombres de Dios que aman la iglesia, agonizan por la iglesia. Versículo 13, aplicación, no, la revelación aquí habla de Cristo, ¿no? 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, repite nuevamente, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Vuelve y lo repite. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, somos nosotros, esto es posterior a, y habrá un rebaño y un pastor, es anterior
a nosotros, obviamente. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él entregó su vida. Nadie le quitó la vida al Señor en el sentido de, Él decidió expirar en el momento que estaba en la cruz. Los soldados, por agradar a los judíos religiosos de esa época que estaban celosos de Él, buscaron asesinarle, matarle. Pero Él entregó su vida. No es que lo tomaron a la fuerza, no, él dijo, ¿por qué vienen con esa turba de gente a buscarme? No me podían haber buscado antes, no, era el día de Dios, el que Dios decidió que fueran a entregarlo. ¿Sí? 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. ¿Sí? Vamos al versículo siguiente, 8, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, dice, yo conozco tus obras, yo conozco, con detalle. A ver, ¿ustedes me conocen a mí? Sí, saben que soy un viejo de 63 años y pico, que he venido aquí algunas veces, he hablado con ustedes, he enseñado algunas veces por la misericordia de Dios, conocen a mi esposita, que tengo 4 hijos, saben que tengo 12 nietos, pero ustedes no me conocen, 100%, ni yo a ustedes, ni ninguno de ustedes, ni siquiera puedo decir que, aunque la persona que más conozco a mi esposa, creo que un 80-90%, no conozco su intimidad total. Pero saben que si hay alguien que conoce todo de nosotros. Y hay un salmo, el 139, vamos a mirarlo, Salmo 139, que nos habla acerca de el conocimiento de Dios de la humanidad, de cada uno de nosotros. Dice el salmista, que en este caso es David, oh Jehová, y la palabra oh Jehová es una exclamación de admiración, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿A qué hora se levantó usted, mi querido? Dios lo estaba viendo. Dios la vio. Dios me vio a mí cuando yo me levanté a hacer ejercicio. Mi esposa ya se levantó primero. Después estaba haciendo lo del desayuno. Cada cosa que hicimos, Dios ve de todas las personas en el mismo momento. Es que es maravilloso Dios, ¿no? Dice, tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido. No solamente saber los pensamientos, sino entender las intenciones de los pensamientos. Eso es lo que significa entender. Dice, has entendido desde lejos, ¿qué cosa? Mis pensamientos. Hay un texto que dice, ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, Dios sabe cómo es usted exactamente, cómo soy yo. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Versículo 3. Has escudriñado, ¿saben lo que es escudriñar, no? Mi andar, cuando salgo a trabajar, las actividades, y mi reposo, cuando llego, voy a ver un partido de fútbol, otros no sé qué hacen, bueno. ¿Y qué más dice? Y todos mis caminos, algunos, no, todos mis caminos te son ¿qué? Conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya yo sabe todo lo que voy a hacer. Nuestro maravilloso Dios, nuestro maravilloso Dios. Ahora, versículo 8. Yo conozco. Y la palabra conozco aquí en el griego significa yo sé y yo miro y entiendo. ¿Sí me explico? Que Dios sabe, Dios mira, pero también Dios entiende las intenciones y la forma. Yo conozco ¿qué? Tus obras, la ocupación, el esfuerzo en el contexto de esta iglesia. Aquí no hay ningún reparo para esta iglesia, hay alabanzas, pero aquí se está viendo en esta parte de la alabanza el conocimiento que Dios tiene de esa iglesia, de esas personas y sobre todo de los ancianos o anciano, el mensajero, de esa iglesia. ¿Sí? Dice el texto, versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y aquí viene hablando de otra cosa. Una puerta abierta para hacer evangelismo, una puerta abierta para poder predicar de Cristo. Una puerta abierta. ¿Qué dice qué más? La cual nadie puede
cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tienes poca fuerza. Una virtud que para el mundo no es virtud, para Dios es virtud. Tienes poca fuerza. Y al considerar que tiene poca fuerza, está dependiendo de Dios. Como Moisés le decía, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar, Señor. Ahora, si pensamos, aquellos que estamos liderando en medio de la iglesia, que Dios nos dio el privilegio, que somos muy fuertes, que somos muy poderosos, que podemos por nosotros mismos, somos unos derrotados. Pero cuando estamos en dependencia con Dios, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra falencia, reconocemos que sin Dios no podemos hacerlo, entonces Dios va a honrar que tenemos poca fuerza. Y en el contexto de esa iglesia era una iglesia que fue perseguida. Los judaizantes, más adelante vamos a ver que Dios va a humillarlos delante de ellos. Los judaizantes son aquellos judíos que se fueron contra la iglesia que predicaban acerca de la gracia de Dios, ¿sí? Y ellos de una u otra manera estaban atacando a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es esta, ¿sí? Dice el texto, ahora es pequeña, dice, tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La palabra guardar, la palabra es mantener el ojo, en el griego, sobre las líneas completas militares. Mantenerse sin cansarse, como cuando uno está en una guerra, mantener el ojo ahí puesto donde es, mantenerlo. Miren, la guía para nosotros es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la guía para los hombres de Dios que enseñen la palabra de Dios. Esa es la seguridad que podemos tener, estudiar y exponer las escrituras tal como está en ella, ¿sí? Y aquí guardar la palabra, no cambiaron el contenido del mensaje. Es que yo he escuchado, es que este hermano que les digo, es hermano porque es creyente y Dios trató con él. Él dijo, hermano, es que nosotros estábamos engañados tantos años. Le dije, ¿engañados? Perdóneme. No, engañados usted ahora o motivado por otra razón, le dije. Miren, Pablo ¿qué dijo? Para mí no me es molesto el escribir los ¿qué? Las mismas cosas. ¿Qué tenemos que inventar nosotros? ¿Qué tenemos que quitar o poner de las escrituras sino la revelación de Dios? Y la revelación de Dios es suficiente. Y lo que Dios le está diciendo a estos hombres, que ellos no guardaron su palabra, no cambiaron el contenido del mensaje, defendieron la verdad de Dios, agonizaron por ella. Y en las epístolas pastorales, vamos a mirar, 1 Timoteo, capítulo 1, y es la doctrina, mis queridos. La doctrina es la enseñanza bíblica. Está ahí plasmada, hace más de 2000 años. Tenemos que estudiarlas. No vamos a agregar, no es que yo ahora soy más espiritual y Dios me habló esto nuevo. Mucho cuidado con cosas nuevas. No, nuevas para mí porque no he estudiado, pero nuevas, no, ahí están. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice Pablo a Timoteo, y de Timoteo dice que a ninguno veía él como Timoteo que tan sinceramente se interesaba por la iglesia. Y debemos ser Timoteos. Dice, como te rogué, o sea, la palabra rogar es que te exhorto y te hablo muy cercano al corazón. Esa es la idea ahí. Yo te hablo a tu corazón, Timoteo. Eres muy cercano a mí. Que mandas, que te quedases, o sea, permanece en Éfeso. A veces uno quisiera oír si hay problemas, pero es cuando más tiene que permanecer. Cuando fui a Macedonia para que mandases, ¿sí? O sea, imponer y ordenar es la palabra mandar, a algunos que no enseñen ¿qué? No, es que esa doctrina es nueva y estábamos engañados. No, ¿cuál nueva? Ya tenemos la revelación de Dios, estudiémosla, mirémosla a fondo, pero no es doctrina nueva, ya está. Nadie puede ni agregar ni quitar a la revelación. Versículo, no enseñen diferente doctrina, ni presten atención, o sea, no interactúen, ni admiren, ni escuchen. Yo me acuerdo una vez, un hermano que es muy buen maestro, me recomendó un compatriota de él,
Y me dijo, muy buen maestro, le dije, lo invité por referencia, porque yo soy celoso de eso. Y enseñó que, Dios mío, me tocó pararme y aclarar todo lo que hizo mal. Pero una hermana, ay, tan bonito que enseñó el hermano. Y yo estaba que rabiaba de la bronca, decir, esta hermana tan ingenua, tan desconocedora de la verdad, ¿cómo no puedo ver que le están enseñando una mentira? Y me tocó pararme y tomar textos y explicar cosa por cosa, porque tenemos que cuidar la iglesia. Miren, Pablo le dice a Timoteo, mucho cuidado con la doctrina, manda, aquí está diciendo el texto, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean ¿qué? Discusiones, disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. La sana doctrina da crecimiento, las otras enseñanzas traen divisiones, traen contiendas. Esa es una muestra, ¿no? Versículo, ¿seguimos leyendo o no seguimos leyendo aquí? A ver, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, o sea, se salieron del camino, estaban en el camino. Ahora hay un texto que dice Pablo, salieron de nosotros, ¿por qué? No eran de nosotros, pero aquí está hablando que se salieron del camino, algunos que estaban ahí. Dice el texto, desviándose es errar al blanco, es desviarse de la verdad, falsamente. Dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, parloteando. Pero sabemos que la ley, aquí habla de los judaizantes, conociendo esto que la ley, versículo 9, fue dada para el justo, no fue dada para el justo, sino para los transgresores. No voy a explicarlo por tiempo. Capítulo 4, no es necesario explicarlo. Capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu, con E mayúscula, ¿quién es? Dios mismo. Dice claramente, o sea, abiertamente, que en los postreros tiempos, en estos tiempos, más tarde, algunos apostatarán, van a desertar, van a desistir de la fe. ¿Escuchando qué? Espíritus engañadores, impostores, guías cerrados. ¿Saben lo que es un ciego guía de un ciego, no? El Señor Jesucristo lo mencionó. Hombres engañadores o doctrina de demonios. Doctrina de demonios son todas las doctrinas ajenas a la verdad. Versículo 6 del mismo capítulo. Si esto enseñas, o sea, expones, o sea, la Biblia hay que exponerla. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, educado con las palabras de la fe y de la buena conciencia que has seguido. De cerca, es la idea. Tú has seguido de cerca esa verdad, que has seguido. Versículo 13. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate. ¿En qué paso mi tiempo yo? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en eso. Capítulo 6, versículo 14. Que guardes el mandamiento sin mácula, o sea, sin defecto, mancha, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hasta cuando Cristo venga tenemos que, mis queridos, sobre todo hombres que estamos enseñando, guardar la verdad, agonizar por la verdad, no negociar la verdad. Tenemos que ser muy temerosos. Y aquí vemos una iglesia que todavía hay un testimonio después de 2000 años que está perseverando. Alabado sea el Señor. Todavía, me decía Rogelio, un amigo querido, que ha enseñado en muchas partes, es maestro, me decía, yo no conozco ninguna iglesia de más de 40 años. Cuando me dijo eso, porque él se ha caminado, yo he ido a varias partes, pero no, ni comparación todo lo que él ha visitado, me dio un temor. Y el Señor, es más, algo que con mi esposa nos pusimos de acuerdo en los motivos de oración todos los jueves, que lo hacemos en Suba, orar para que podamos ser hallados fieles, que la iglesia prevalezca hasta cuando Cristo venga, porque cuando Cristo venga va a encontrar iglesias fieles, no muy fuertes, no muchas cantidades tal vez, pero va a encontrar, y van a ser, o vamos a ser, si sucede en este tiempo, tomados por la fuerza, que significa el arrebatamiento. Que tengamos ese corazón, hermanos, que tengamos ese deseo de agradar a Dios. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Primera de Juan, bueno, tienes poca fuerza, ya vimos. ¿Sí vamos ahí o no? Sí.
Primera de Juan capítulo 2, un poquito más atrás. Primera de Juan capítulo 2, versículos 22 al 25. Primera de Juan 2, 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Mire, esa enseñanza ya está por muchas partes, ¿no? Es que Cristo no es Dios. Ah, Él es buen hombre y uno dice, está cerca, no, está muy lejos, si no cree que Cristo es Dios. Juan capítulo 14, el Señor a los apóstoles les dice, ¿creéis en Dios? O sea, ya creíste, ustedes creen en el Padre, creed también en ¿qué? En mí que soy Dios, es lo que le está diciendo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Le está diciendo, crean que yo soy también Dios. Porque muchos dicen que Cristo era un buen hombre, muchos dicen que Cristo sí hizo milagros, pero muchos dicen que Cristo no resucitó y que no es Dios. Es un falso maestro. ¿Sí? Es un falso maestro. Y en primera de Juan 2:22, que ya había ese problema, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, el ungido? Porque la palabra Jesucristo significa Jesús, hombre, 100%, nacido de mujer, sin pecado, por obra del Espíritu Santo, pero Cristo significa el ungido de Dios, el eterno Dios, y la unión hipostática, dicen los estudiosos, del hombre, Cristo, de Jesús con Cristo, por eso el nombre Jesucristo, es el mismo Dios, eterno, que no fue creado. Y algunos pensaban, no, Él nació de María, entonces esa es la vida del Señor Jesucristo. No, Dios es eterno. Y el que niegue eso, pues no está en Dios. ¿Me están siguiendo o estoy muy rápido explicando? Primera de Juan 2:22 dice después, este es el anticristo, o sea que está en contra de Cristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca, ¿escucharon? Permanezca. No cambiemos el mensaje, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. No han negado mi nombre. Cristo es Dios, no es menos que eso, es Dios. ¿Sí? Versículo 9, vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9. He aquí, la palabra aquí en el griego es una palabra de admiración. He aquí, dice, yo, y esa palabra yo se repite 5 veces o un poquito más en esos textos. Habla en primera persona el Señor. Yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y aquí está hablando de los judaizantes. Dios los doblegó. Y que por experiencia reconozcan que la iglesia del Señor es la iglesia de Dios. Sin mayores palabras por tiempo. ¿Sí? Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y es para la iglesia universal, no es para esa iglesia nada más. O si no, el arrebatamiento sería para la iglesia de ese entonces, y no la posteridad que sí ha prevalecido esa iglesia, sino es para toda la iglesia de todos los tiempos. Y en este caso ya han ido muriendo, pues, para los que seguimos. Y si morimos, para los que vienen después de nosotros. Es una promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, un aguante alegre, ¿no? Una constancia, una perseverancia, esa es la idea de paciencia aquí, ¿no? Yo también, otra vez yo, ¿no? Primero yo, y es que Dios actúa. Dejemos que Dios haga las cosas. Yo, dice ahí, voy a humillar a los judaizantes. Ahora en el versículo 10, a esos judaizantes que tanto atacaron a los judíos creyentes, y a los creyentes, a la iglesia primitiva, Dios se iba a encargar de ellos. Versículo 10. Yo también te guardaré de la hora de la adversidad, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia va a ser removida del escenario antes de la última semana de Daniel. Ya creo que Dubancito explicó, ¿cierto? La última semana. La última semana de Daniel, a ver, en Daniel capítulo 9 dice, 70 semanas están destinadas para tu pueblo y tu santa ciudad,
que es Jerusalén, donde se hacían los sacrificios. Y primero hubo un tiempo de 62 semanas, que cada semana son 7 años. Después de eso, otro tiempo de 62 de 7 semanas, para completar 69, que es todo referente a ¿qué? Cumplimiento para Israel. Y quedó pendiente una semana que serían 7 años y cada año de 360 días, porque el calendario judío es de 360 días, no de 365. Ese tiempo está especialmente destinado para los judíos. Estoy hablando de un libro de Daniel que para estudiarlo tenemos que gastar meses. Solo hago mención. Si lo han estudiado, creo que sí, lo he visto con Dubancito o algo. Está pendiente la última semana, que quiere decir los últimos 7 años, de los cuales está dividido en 2 periodos de tiempo. El primer periodo de tiempo es de 3 años y medio, de engaño. Creo que lo has explicado, yo escuché, me dice que no, pero yo lo escuché. ¿Sí? En la mitad del tiempo, cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta, el que le entienda, está hablando cuando traigan o el anticristo quiera ser adorado como Dios. Y la comparación es cuando Antíoco Epífanes en la antigüedad, eso sucedió en Israel, quiso sacrificar a un marrano dentro del altar. Y entonces fue algo terrible para Israel. Cuando este hombre quiera ser alabado en el futuro, entonces los judíos van a entender y van a creer que Cristo es Dios. Hasta ahí muchos de los judíos religiosos. Y van a ser ¿qué? Perseguidos. Esos últimos 3 años y medio va a ser de tremenda persecución. Ahora, cuando dice el día de la prueba, significa que Dios va a remover la iglesia de ese escenario que corresponde y compete a una profecía pendiente a Israel. No sé si fui muy corriendo, pero no me voy a poner a explicar todo eso, si no, no terminaría ni en 5 semanas. Pero un pantallazo nada más. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo, dice Dios, también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y hay otros textos que hablan que cual nunca ha habido ni habrá jamás, va a ser terrible el tiempo en el cual Dios va a tomar por la fuerza. En 1 Corintios menciona el arrebatamiento, ya lo hemos oído, ¿cierto? No creo que tenga que hacerlo, ¿sí? O mencionarlo por lo menos, porque veo caras como no estoy seguro. 1 Corintios, una mención rápida. 1 Corintios. Vamos a ver capítulo 15, versículo 42. Así también es la resurrección, o sea, pararse de nuevo, de los muertos, o sea, del cadáver. Se siembran en incorrupción, o sea, decaimiento y ruina, la parte física de nosotros, físicamente morimos. ¿Resucitará en qué? Inmortalidad. ¿Yo qué dije? Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, o sea, decaimiento y ruina. Físicamente este cuerpo está diseñado para este mundo. Resucitará, o sea, se va a levantar interminablemente, por siempre. ¿En qué? Inmortalidad, en incorrupción. Se siembra en deshonra, infamia. Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, fragilidad. Yo tengo ya como 4 dolores diferentes. Hasta tenía temor de otro trombo, pero no sabemos. Y así, ustedes también sufrirán algunos. John Anthony pasó por un tiempo muy difícil. Somos débiles, frágiles. Resucitará en poder, el poder milagroso. Dice, se siembra cuerpo animal. Ese cuerpo que tenemos nosotros es para la tierra. Resucitaremos con un cuerpo espiritual, renacidos. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán. Ahora, vamos a leer versículo 53. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista en corrupción? En el cielo no entrará cosa inmunda que haga abominación y mentira, dice la Biblia. Vamos a tener un cuerpo espiritual. Y versículo 54. Cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción y esto mortal se haya vestido en mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, el veneno?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la muerte. Ahora, vamos... la ley, perdón. Estoy leyendo, estaba ya pasando otro pasaje y lo dije sin leerlo siquiera. Capítulo 15. Además os declaro, versículo 1, hermanos, el evangelio que os he predicado también, y que ustedes recibieron y perseveran. A ver, ¿dónde voy yo? No lo tengo ni escrito, por eso... No, que habla de la... No, Primera Tesalonicenses mejor. Primera Tesalonicenses, que es más cortico por tiempo. Quería explicar otras cosas de este pasaje, pero no. Aquí ya lo estudiamos igual, ¿no? Capítulo 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Tenemos que saberlo y está en la Biblia escrito. Acerca de los que duermen, los que murieron físicamente, se utiliza la palabra duermen. ¿Para qué? Para que no nos entristezquemos, dice entristezcáis, o sea, afligir y angustiar, como, y aquí hace una comparativa, los otros. Los otros hace alusión a los no creyentes, que no tienen ¿qué? ¿Quién no tiene esperanza? Los otros, los que no están en Cristo. Dice, porque si creemos que Jesús murió, o sea, la salvación es por fe en Cristo, y resucitó, que Cristo murió y resucitó, así también traerá, Dios va a conducir, Dios Padre, con Jesús, a los que durmieron en Él, los que han muerto. Si sucede ese evento hoy, los que han muerto en Cristo desde la primera iglesia, esto es solo para la iglesia, la resurrección del Antiguo Testamento es en otro momento, es solo para la iglesia. Los que hemos creído, los que han creído desde el comienzo de la iglesia en Hechos, hasta el día que Cristo venga, todos van a ser resucitados el mismo día en la parte física. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron tiempo pasado en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Nosotros, que vivimos, hoy lo leo yo, puede ser que en unos días ya no pueda leer esto porque ya el Señor me llamó, entonces lo leerá Duván, o leerá otro hermano. ¿Y es aplicable para quién? Los que estemos vivos. Es aplicable para usted y para mí. Que habremos quedado hasta, hay un término, la venida o el retorno, es en el griego, que está cerca del Señor. No precederemos, o sea, no vamos a anticipar a los que antes murieron ya, a los que durmieron en Él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ese es un evento futuro en el cual Cristo no va a venir a la tierra. La segunda venida de Cristo va a ser donde todo ojo le verá y va a poner sus pies en el monte Sinaí. No, aquí está hablando es del arrebatamiento, donde nadie lo va a ver. Y va a estar en los cielos, en las nubes. Luego dice, porque el Señor mismo, versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, hay una resurrección de los cuerpos físicos. Luego nosotros, si sucede ese evento en este tiempo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos apoderados, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, la palabra siempre significa el siglo de los siglos, todas las veces, o sea, por siempre, es la idea, ¿no? Ahora, continuemos. Versículo 10, voy a ir rapidito, por eso me equivoqué en algunos que leí muy rápido. La iglesia va a ser removida del escenario de este mundo. Comienza el tiempo del juicio, la semana de Daniel. En Marcos capítulo 13, hablando a los judíos, lo que tenían en mente los judíos, Marcos, ellos no tenían toda la revelación. Versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, mira esas piedras, qué edificios. Está hablando del templo, está hablando del lugar donde hacían en Jerusalén los sacrificios. Jesús respondiendo dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sabían ustedes que eso ya fue derribado? ¿Se acuerdan? Por Tito. Este hombre odiaba a los cristianos, la historia secular lo cuenta. Hay un historiador que no es creyente o no fue creyente, hasta donde yo sé, Flavio Josefo. Yo tenía 2 libros, presté uno, no sé a quién, no me lo devolvieron, presté el otro, no sé si me lo devolvieron, ya lo leí.
un historiador que sabía, era contemporáneo del Señor Jesucristo. Y él contó cómo fue todo lo que vivieron los judíos, cómo fueron perseguidos. Y en este texto dice, estos grandes edificios no quedará piedra sobre piedra. Cerca del año 70, este hombre Tito, él odiaba a la iglesia del Señor. Él incendió Jerusalén y atribuyó ese incendio a los cristianos. Y Roma aborreció a los cristianos y fueron perseguidos y torturados. Para que ustedes sepan el contexto. Y dice el 3, y se sentó en el monte de los olivos. El monte de los olivos es donde el Señor Jesucristo va a venir y va a poner sus pies y dice, todo ojo le verá. Va a ser un evento mundial, visto por toda la humanidad. Frente al templo, eso es posterior a la última semana, el tiempo de la tribulación. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hagan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos, etc. Este texto está escrito más para el tiempo posterior con los judíos. Y a veces lo leen y quieren armonizar con el arrebatamiento y no tiene nada que ver con el arrebatamiento. ¿Me explico o no? Bueno, seguimos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto. No significa que va a venir mañana y pasado. La palabra pronto significa ese acontecimiento va a ser rápido, va a ser inesperado. ¿Sí? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay 5 coronas que Dios prometió a la iglesia y nadie nos la va a quitar. Ahora, si yo no hago lo que Dios quiere, pues no voy a recibir ninguna corona. ¿Para qué son las coronas? ¿Para qué? Para ponerlas delante de Dios. ¿Qué van a manifestar las coronas? Nuestra fidelidad a Dios. Por eso en el tribunal de Cristo, que es un evento después del arrebatamiento para la iglesia, se van a poner en evidencia y algunos dicen que van a salir ¿qué? Avergonzados. Van a salir avergonzados porque no hicieron nada para Dios. Pero todos estoy seguro yo que vamos a tener vergüenza. ¿De qué? De no haber hecho ciertas cosas que Dios pidió y no lo hicimos. Porque en la eternidad no hay tiempo y va a ser uno por uno. Bueno, don Manuelito, don Anthony, Dubán y cada uno de nosotros uno por uno. Yo no sé exactamente cómo va a ser, pero va a ser puesto en evidencia. Va a haber un tribunal, no para condenación, pero para poner en evidencia cuánto hicimos para Dios. Y esas coronas van a ser una manifestación de nuestra devoción y nuestro amor hacia Dios. Pero también vamos a tener vergüenza porque no hice muchas veces lo que tenía que hacer. Por eso es que algunos van a salir ¿qué? Avergonzados. Y saben, eso es por la eternidad. Es por la eternidad. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena jugarse por el Señor. A la luz de la eternidad. Este tiempo es pasajero, no es nada comparado con la eternidad. Vamos a otro pasaje. Estamos leyendo Apocalipsis. Estábamos en versículo 10, ahora 11, ¿sí? 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, o sea, premio, y es un símbolo de honor al Señor. Acabo de leerlo y preguntando, ¿no? Símbolo de honor. La corona es, Señor, lo hice para ti. Versículo 12. Al que venciere, yo, otra vez yo, el Señor, le haré columna en el templo de mi Dios. ¿La columna para qué es? Es un soporte. No es que nosotros seamos un soporte, sino que Dios va a manifestar públicamente a todos los creyentes, a todos, que somos columna en el templo de Dios. Y nunca más saldrá de allí. Miren, en el cielo vamos a estar ¿por cuánto tiempo? La eternidad. ¿No les anima eso? ¿No los desafía? A mí sí, creo que ustedes también. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, mi nombre nuevo.
dice el texto aquí en el versículo 12. Y la columna habla de permanencia y estabilidad. Y lo que más me conmueve a mí es: nunca más saldremos de allí. Romanos capítulo 8. Palabras de aliento en base al conocimiento que tenía Pablo, apóstol a los gentiles, y escribe en medio de la adversidad que podemos pasar en este mundo. Versículos 35 en adelante, Romanos 8, versículo 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? No. ¿La angustia? Tampoco. ¿Persecución? No. ¿Hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Contexto de los hermanos que comenzaron el testimonio de la iglesia. Antes, versículo 37, en todas estas cosas, la tribulación, hambre, lo que sea, ¿somos qué? No vencedores, sino más que vencedores. ¿Pero por medio de qué? ¿O de quién? De aquel que nos amó. Por lo cual estoy ¿qué? ¿Es su convicción? Debe ser personal. Si usted creyó en Cristo, que la sangre de Cristo perdonó sus maldades, que Él pagó el precio, tomó su lugar en la cruz, y que con ese sacrificio lo hizo perfecto para siempre, se puede apropiar de esa verdad. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, lo que venga a la mente, nos podrá ¿qué? Separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada, nunca más saldremos de ese lugar. ¿Sí? Hay una nueva ciudadanía. Somos ciudadanos del cielo, lo dice Filipenses capítulo 3. Vamos a mirar ese pasaje conocido. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice así: mas nuestra ciudadanía. Nosotros pegamos unos mexicanos hace unos días atrás y están obsesionados con la ciudadanía norteamericana. Yo no entiendo por qué. Yo estaba allá. No entiendo sinceramente por qué. Pues es el deseo de muchos tener la ciudadanía de los gringos, de otros lugares, persiguiendo cosas de este mundo que pues no digo que esté mal, para mí no me atrae en absoluto. Pero nosotros tenemos una ciudadanía eterna, preciosa, donde no hay pecado, donde está Dios, está en los cielos. Dios está preparando ese lugar ya, desde hace 2000 años. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, Colosenses, capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste futuro allá en la eternidad, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El cielo sin Dios no es gloria. La gloria del cielo es porque Dios está ahí. Y lo más precioso del cielo es que vamos a estar con Él, con el Altísimo, con el Supremo, con el gran Dios, con D mayúscula. Último texto, Primera de Juan capítulo 3 y terminamos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Alguno de ustedes tiene dudas de eso? Para ser hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Como le preguntaba Nicodemo, ¿y cómo puede hacerse eso? Y el Señor Jesucristo le dijo: tienes que nacer de nuevo. Ahora, si somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Es una convicción de Juan. ¿Es mía? ¿De usted también? Dice, y aún no se ha manifestado. O sea, no se ha puesto en evidencia lo que hemos de ser, futuro. Porque le veremos. Miren, eso es lo más precioso del cielo. Vamos a verlo cara a cara. Hay una canción, un himno que dice: cara a cara, espero verlo. Cara a cara, en plena gloria. ¿Qué más dice? He de ver a mi Señor. Yo no sé si lo tenemos aquí, ¿lo podemos cantar ahorita o estamos muy difícil de buscarlo o lo tienen ahí fácil? Bueno. Miren, amén. Es precioso ese himno.
Pero es precioso pensando lo que dice, cara a cara espero a verlo. El cielo, lo espectacular del cielo no son las calles de oro solamente, es la presencia misma de Dios. La presencia misma de Dios. Y termino leyendo nuevamente, y todo aquel que tiene esta esperanza, los creyentes, ¿sí? Y la palabra esperanza significa esperar con dos cosas, anhelo y confianza, porque sin fe es imposible tener esperanza. Tengo toda la plenitud de la confianza, toda la seguridad de la confianza, y lo anhelo. Dice todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Qué más dice el texto? En Él, no en otra cosa, en Él. Se purifica. Saber esas verdades en nuestra peregrinación nos ayuda en nuestro andar diario. Purificación de nuestra vida, vida de confesión. Usted y yo debemos llevar una vida de confesión día a día, porque no sabemos cuándo nos llame el Señor. Y no quisiéramos encontrar al Señor cara a cara sin haber confesado hasta el último pecado para comunión, no para salvación. Ya Cristo pagó todo el precio. Pero la armonía con Dios sí la podemos perder. Dice, se purifica. Asimismo, así como Él es, limpio, puro. ¿Cómo está su andar, mi querido? ¿Cómo está su vida en este momento? ¿Qué tipo de cosas ve? ¿Qué tipo de cosas hace? Ahí viene la exhortación, qué lindo el cielo, qué hermoso. Sí, es una verdad, es una promesa segura. Pero Dios quiere que nuestro andar sea coherente con nuestra posición en Cristo. Y vuelvo y leo el texto. Ojalá lo memoricen, mis queridos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es, limpio, puro. Vamos a orar. Voy a pedir a mi hermano querido si nos guía en oración, y si es posible cantar ese himno, no sé si es posible, no sé, pensando en lo que Dios nos estuvo hablando. Los hermanos que tengan celular, búsquenlo por el celular. Bueno, vamos a, mientras tanto vamos a orar, mis hermanos, y luego lo buscamos, mientras los anuncios. Padre Santo, gracias te damos por este día, por tu amor, por tu misericordia, por este momento que has permitido, Señor, leer tu bendita y santa palabra, hacer respuesta de forma fidedigna. Te pedimos, Señor, que no nos vaya a dejar desviar ni izquierda ni a derecha, sino que siempre nuestra mirada esté puesta en ti, Señor Jesús, que eres el autor y consumador de la fe. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nos dejas este mensaje de la iglesia de Filadelfia, que aún permanece en medio de las dificultades y pues ya más de 2000 años, Señor, y que permanece fiel a ti, Señor. Te pedimos, Señor, para que esta fidelidad, Señor, sea también reflejo en nuestra iglesia, Señor, aquí en este lugar, y no solamente acá, Señor, sino donde se predique tu palabra con fidelidad, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tenemos la esperanza de que un día podemos verte cara a cara, Señor, allá en el cielo azul, como dice el himno que vamos a tratar de entonar ahora, Señor. Tenemos la esperanza de que un día, Señor, tú vas a venir por una iglesia santa, sin mancha, sin contaminación, Señor. Tenemos la seguridad, Señor, que a pesar de las dificultades, como leíamos en Romanos, Señor, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una esperanza viva que tenemos, Señor, de tu venida, Señor. Esperamos solamente este día para estar contigo por toda la eternidad. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a permanecer fieles, Señor, a llevar tu palabra, a hacer lo que tú nos has mandado a hacer, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, y allá estemos allá en el trono, Señor, rendiendo cuentas, Señor, no nos vayamos a alejar avergonzados, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a permanecer fieles a tu palabra, fieles a ti, Señor, y estar en tu presencia honrando y glorificándote por toda la eternidad. Todo esto te lo pedimos, te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.